Presentar a la siguiente ponente, a la doctora Ana Berta Ibarra Gómez, quien nos presentará el tema Cambiando paradigmas ante situaciones inesperadas, una aproximación experimental de cómo el COVID ha trastocado la operatividad educativa. Adelante, doctora, por favor. Buenas tardes, gracias. Por favor, Efren, si me puede apoyar por ahí. Gracias. Ok, un gusto estar en este coloquio. Agradezco mucho a las autoridades directivas y a todos los que han hecho posible este evento. En esta ocasión, yo tengo el gusto de presentar a ustedes algunas reflexiones derivadas de esta experiencia que nos toca vivir con la ponencia que he nombrado Cambiando paradigmas ante situaciones inesperadas. Una aproximación experiencial de cómo el COVID-19 ha trastocado la operatividad educativa. Siguiente, por favor. Algunos antecedentes a esta problemática tienen que ver con las carencias a nivel estructural de nuestra sociedad. Si bien todos estamos conscientes de ello, en esta situación crítica, pues se ponen de manifiesto, al rojo vivo. Podemos observar a aquellos que en poco tiempo adaptaron su estilo de vida a las nuevas condiciones porque tienen una infraestructura para hacerlo. Y aquellos que simplemente no tienen infraestructura. Esta situación de el uso de la tecnología para algunos se antoja prácticamente imposible, lo que quizás para otros es algo de uso común. Entonces, esto empieza a poner de manifiesto temas importantes que nos toca reflexionar. Siguiente, por favor. Bueno, pues la sociedad aparentemente paralizada por la pandemia, y hablo de la sociedad mundial, hablo del mundo, no, ni siquiera estoy hablando de nuestra pequeña sociedad o nuestro estado únicamente. Se paralizan muchas estructuras, se frena una inercia, una dinámica de vida natural. ¿Y qué pasa con la escuela? ¿No? La escuela no es solamente aquel centro educativo, la escuela tiene un impacto sustancial tanto en el orden familiar, marca el pulso de la familia la escuela y también de la economía. Siguiente, por favor. Hace su presencia la educación a distancia, entra la virtualidad a nuestras casas por la puerta grande, ante el asombro de muchos, ante el no creerlo de mayorías en todos los entornos, la virtualidad hace su presencia. Y aquí se ponen sobre la mesa algunas preguntas. ¿Basta con una computadora? ¿Basta con una buena tableta? ¿Una buena conectividad a internet? ¿Un buen ancho de banda? ¿Esto basta? ¿Basta con importar todas las prácticas educativas, todo el diseño que ya traíamos en función dentro de nuestra enseñanza regular? Son algunas de las preguntas, ¿no? Tengo el equipo, tengo la tecnología, ¿basta con eso? Siguiente, por favor. Nos damos cuenta, podríamos ya todos concluir o dar una respuesta a esta pregunta. Por supuesto que no basta. Se requiere de mentes abiertas, mentes capaces de hacer adecuaciones y rediseñar. Pero hay que rediseñarnos la vida. Nos tocó rediseñar nuestra propia vida. Hacer cambios e implementaciones que tenían que suceder a muy corto tiempo. Entonces yo les invito a pensar en esto. Estamos haciendo escuela, en gerundio. Hagamos escuela haciendo escuela. Y
En el aspecto de la virtualidad que entra a la casa, quiero comentar, siguiente por favor, algunos mitos y algunas realidades, pero realidades que no están escritas en ningún artículo o en algún libro, sino realidades que nosotros hemos venido haciendo con este actuar en gerundio, con este haciendo escuela. Al respecto, voy a tocar algunos puntos que expongo aquí, de la calidad, del aprendizaje antisocial, del aprovechamiento. Clase virtual significa ser autodidacta. Clase virtual significa pérdida de sentido humano. Bueno, pues sobre esto quiero comentar. La virtualidad es la gran protagonista, pero no es nada nuevo. No es nada nuevo, esto no es de hoy. De hecho, la educación a distancia, hay quien la refiere como desde la existencia de la imprenta, ¿no? Esto no es una novedad. La imprenta, otros medios como la televisión, la radio, han sido piezas clave para la educación a distancia. Por un lado, por otro lado, las telecomunicaciones, el internet, el sistema PPII, planetario, permanente, inmediato e inmaterial. Llega a nuestros hogares. El ciberespacio ofrece la posibilidad de comunicarse de forma sincrónica y asincrónica. No sé si a ustedes les pasa, pero para mí sigue siendo algo que sorprende. Quizás será porque yo no nací con esto, soy de otra época, pero no dejo de sorprenderme, ¿no? Con todo esto. ¿Y cuántos mitos en torno a la educación virtual? ¿Cuántas dudas? ¿Cuántos detractores? No sé si a ustedes les ha tocado, pero yo más de una vez he escuchado comentarios o escuchaba comentarios antes de esto, como yo prefiero estudiar de forma presencial porque la escuela virtual no ofrece el mismo nivel académico. O yo prefiero la educación tradicional porque me gusta interactuar con la gente. Las clases virtuales no me permiten esta interacción. Hoy por hoy, la enseñanza, la educación a distancia es una realidad. Ya no nos dejaron la opción de decir si queríamos o no queríamos. Hoy se hace una realidad. Y quiero hablar sobre algunas conceptualizaciones de estos mitos que comentaba. Por ejemplo, empiezo con el asunto de la calidad. El docente, con mucho, es quien marca la calidad. En condiciones regulares, el docente es uno de los elementos críticos que lleva la pauta en el asunto de la calidad educativa. Un docente preparado y en preparación continua, ya que la preparación es continua, como la vida, un continuo permanente, sabe de la importancia de una buena planeación acorde a los estudiantes, al tipo de alumnos, a los recursos y a los tiempos. Se busca el cumplimiento de objetivos académicos, es cierto, pero también es característica de un buen docente entender los tiempos, desde una fineza, una relatividad casi científica. Saber apreciar que el propósito de la educación es el estudiante, el alumno, la persona, el ser humano que busca el logro de objetivos académicos y que inscrito en una institución educativa, sea cual sea, asume y presupone que el docente sabe lo que hace. Y en muchos casos, confía plenamente en las buenas decisiones y el buen juicio del mismo. De ahí que la calidad académica tiene mucho que ver con la planeación y el diseño que el docente hace. Yo le llamo a esto, es una ingeniería educativa. El docente tiene que aplicar no solamente su experiencia, no solamente el cumplimiento administrativo, sino todo esto
que incluye y que antepone una sensibilidad a este trabajo humano, 100% humano. Nos encontramos en un nuevo espacio, el ciberespacio. Estamos haciendo reingeniería. Hay que rediseñarnos, rediseñar las clases, actividades, asignaciones. ¿Cuánto tiempo de exposición? ¿Cuánto tiempo de trabajo de clase? Yo les preguntaría, ¿los mismos tiempos de clase en un ambiente presencial serán los mismos tiempos de clase y de exposición en un ambiente virtual? ¿Y los materiales? ¿Con qué recursos se cuentan? ¿Con qué recursos cuenta el docente y la mayoría de mis alumnos? ¿Cómo puedo atender a las minorías? La atención cuidadosa de todas estas y más interrogantes articulan una clase de calidad. Calidad que se impone en cualquier espacio, presencial o virtual. El siguiente aspecto, mito también, mito o tema de controversia, es sobre un aprendizaje antisocial derivado de la educación a distancia. En este sentido, yo creo que la educación a distancia bajo una adecuada dirección es idónea para una interacción social. Y no solamente entre estudiantes de un mismo grupo, sino también con estudiantes de otros grupos y de otras localidades lejanas. El espacio virtual nos ofrece una valiosa oportunidad para interactuar sincrónica o asincrónicamente con personas que geográficamente están en espacios diferentes al propio. Y un ejemplo de esto es la experiencia que hoy estamos viviendo. La verdad es que yo me siento muy contenta, muy cobijada de ver y de escuchar a los colegas, a los alumnos, profesores, exponiendo sus experiencias. Esto nos ayuda a sentir, bueno, en lo personal, una especie de calidez, ¿no? Aún a la distancia. Pero bueno, esto tiene que ver con el diseño, tiene que ver con el trabajo que el profesor realiza. Podemos incorporar a nuestra clase a algún invitado experto a través de un diseño virtual. Podemos incorporar a estudiantes de otros grupos, en fin. Hay distintas formas de promover la interacción social aún en esta virtualidad. El siguiente aspecto, que es otro tema de controversia, el aprovechamiento. ¿Qué tanto aprovecha el alumno y qué tanto deja de hacerlo? En este sentido, yo creo que hay algo que pareciera magia en este asunto de la virtualidad, en donde aun cuando el profesor imparte para un grupo determinado de alumnos, el estudiante individuo, desde esa individualidad en su casa, en su entorno, está recibiendo la cátedra como si fuera 1 a 1. Profesor-alumno. Y si el profesor sabe dirigir esto y sabe sacar provecho de esto, consideraría que se pueden disminuir en cierta medida distractores que en las clases presenciales ocurren de manera normal, ¿no? De manera natural. Siguiente aspecto, mito, pregunta. ¿La clase virtual es lo mismo que ser autodidacta? Al respecto, yo les diría, o yo considero que el joven actual, el individuo actual, en gran medida es autodidacta. Y es deseable, es necesario. La época que vivimos, el mundo globalizado, interconectado por el Internet, nos permite que esto suceda. No obstante, quiero señalar que una clase virtual no es sinónimo de ser autodidacta. No cuando hay un docente, hay un docente experto que diseña y que adapta y que flexibiliza el modelo de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes.
Por el contrario de pensar en que se tendría que ser autodidacta necesariamente cuando soy alumno de una clase virtual, yo diría que se destacan actividades, se destacan habilidades de autogestión como una competencia que se fomenta y que se desarrolla de forma importante en el modelo de educación a distancia. El concepto mismo de autogestión implica habilidades de organización, de administración y formalidad que deben de desarrollarse más ampliamente en el alumno y en el profesor y en el alumno. Posteriormente, ¿cuál es la importancia del docente entonces, ¿no? Si algunos estuvieran considerando que la educación virtual es prácticamente ser autodidacta o que el internet me provee de toda la información, ¿cuál es la importancia del docente? Nos preguntaríamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde quedamos nosotros, no? Aún en contexto virtual, el docente sigue siendo un pilar importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Basta con analizar la diferencia entre el recurso tecnológico y el recurso humano. El recurso tecnológico es el medio que, bien empleado, hace posible la enseñanza virtual. El recurso humano es el profesor, alumno, alumno-profesor. ¿Okay? En este caso, sabemos que nuestro trabajo está dirigido al alumno, nuestro recurso humano, binomio profesor. Se pueden tener los mejores recursos tecnológicos, las mejores computadoras, un magnífico servicio de internet, una excelente plataforma educativa, ya han mencionado algunas, todo esto y más. Pero si no existe un docente capacitado, consciente y con alto sentido de responsabilidad para llevar a buen término el curso, el proceso de enseñanza-aprendizaje fracasa. La tecnología no reemplaza el recurso humano. De igual forma, se hace necesaria la figura del alumno interesado, motivado y responsable para que el aprendizaje suceda. Una clase virtual no significa pérdida del sentido humano. Todo lo contrario, es urgente una reconciliación con la humanidad. El hombre con el hombre mismo, con la naturaleza, con el planeta. Una mentalidad abierta que concilie. ¿No es esto uno de los objetivos de la educación, más allá de una buena instrucción? Ningún modelo de enseñanza es limitante para poner de manifiesto el sentido profundo de la educación. ¿Y qué papel desempeña el docente en el espacio real y en el espacio virtual? ¿Cuál es su peso específico? El docente, en el espacio tanto virtual como real, es facilitador, es moderador, aporta conocimiento, pero no significa que lo sabe todo. No significa que tiene el monopolio de la verdad. Propicia la reflexión, el análisis y la elaboración de conclusiones. Crece con sus alumnos, motiva una educación transformadora. Tiene apertura a la crítica constructivista. Promueve el aprendizaje activo. Es también promotor de valores que ejecuta en su práctica de forma natural. Se prepara, se actualiza, es capaz de cambiar paradigmas, es congruente, es flexible. Promueve el aprendizaje mediado por el respeto, antepone en todo momento la dignidad humana. Este es el papel del docente, que no puede limitarse a un espacio de trabajo real o presencial. El modelo de enseñanza presencial al interior de la escuela o el modelo virtual en el ciberespacio estará resaltado por la ingeniería educativa que imprime el docente, con la finalidad de incidir en el estudiante, promover su aprendizaje y su crecimiento personal. Ahí radica el valor y la supremacía de la práctica educativa, la calidad sobre cualquier recurso tecnológico
por completo y poderoso que sea. Volvamos a lo básico. Volvamos a lo básico. Yo les invito a hacer esta reflexión. Lo importante es y está en la persona. La persona, llámese alumno, que es el porqué de la educación, llámese docente, que es parte estructural de la misma, o llámese cualquier otro elemento alrededor de la estructura, directivos y administrativos escolares, personal de intendencia, familias, sociedad en general. Y bueno, ya para terminar, a manera de conclusión, la siguiente sería sobre cuestionarnos, ¿modelo presencial o modelo virtual? Yo diría el que se requiera, el que sea necesario. Hay que estar a la altura de las circunstancias, hay que estar preparados y prepararse en forma continua. Importante cambiar paradigmas y comprender que las condiciones son dinámicas. La vida no es una fotografía que tenemos de manera estática. Afortunada o desafortunadamente no lo es. Esto es dinámico, esto es cambiante. Quizás estamos en la antesala de una educación virtual, pero con entornos de realidad aumentada e incluso de nanotecnología al alcance de quien tenga el recurso tecnológico adecuado. La evolución es evidente e inminente. No obstante, el valor a la persona, usuario de la tecnología, es lo más importante. Los medios y los fines, que no haya confusión. No nos confundamos, por favor. El medio es el recurso tecnológico, en la modalidad más simple o sofisticada. Pero el fin último es la persona, en armonía con el entorno, con la naturaleza, con el espacio breve o espacio galáctico. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana Berta, por su exposición. Y para cerrar la